Sean todos bienvenidos a la Escuela Diocesana de Oración, que cada sábado nuestro señor arzobispo nos acompaña con esta catequesis sobre un personaje bíblico que nos ayuda para aprender a orar orando. La oración de hoy va a ser la oración de la reina Esther, que aparece en el libro de Esther, y es un momento clave donde Esther suplica a Dios antes de presentarse ante el rey Asuero para interceder por su pueblo. Lo podíamos resumir en estos 6 puntos principales en esta segunda parte de la Escuela Diocesana dedicada al libro de Esther, en estos 6 puntos que ahora comenta don Francisco. En primer lugar, reconocimiento de la grandeza de Dios. Esther comienza su oración reconociendo que Dios es el único soberano, poderoso y justo que ha salvado a Israel en el pasado. En segundo lugar, destaca su humildad y confesión. Se presenta como una sierva necesitada y humilde, reconociendo su indignidad y su debilidad como mujer que actúa fuera de un papel tradicional. En tercer lugar, clamor por ayuda. Esther pide con insistencia que Dios le dé valor y palabras sabias para hablar ante el rey, y que incline su corazón para escucharla con favor. Cuarto, oración por su pueblo. Esther no solo ora por ella, sino que ruega por todo el pueblo judío amenazado de exterminio, y pide que Dios no permita que su pueblo perezca. Quinto, rechazo de los ídolos y la vida en la corte. Esther afirma que, a pesar de su posición como reina, no ha disfrutado de la vida del palacio ni de los placeres paganos y que solo busca la salvación de su pueblo. Y en quinto lugar, confianza en la justicia divina. Concluye expresando su confianza en que Dios va a actuar en favor de los inocentes y humillará a los enemigos de Israel. Escucharemos ahora al profesor bíblico don Juan Félix. Ante Jesús, resucitado y vivo, presente aquí con nosotros en la Eucaristía, pedimos la luz de su Espíritu para aprender a orar, orando con los ejemplos de oración que encontramos en las Sagradas Escrituras. Hoy nos detenemos en la conmovedora figura de la reina Esther y en la dramática oración que dirige a Dios en un momento de amenaza mortal. Su historia se ambienta en el Imperio persa. Tras el decreto de Ciro, que daba libertad a los judíos para que volvieran a Jerusalén, algunos, sin embargo, se quedaron a vivir allí, en la diáspora. Uno de ellos era Mardoqueo, a cuyo cuidado estaba una prima huérfana llamada Hadasa, que significa mirto. Cuando todas las jóvenes de la ciudad de Susa fueron conducidas a palacio para que el rey Asuero eligiera una nueva esposa, Hadasa, por recomendación de su primo, tomó el nombre de Esther, que deriva de Istar, con quien los persas identificaban a la estrella de la mañana, y que no está lejos de su nombre de origen, pues el mirto produce una flor en forma de estrella. Esther fue preferida sobre las demás por el rey y se casó con ella, convirtiéndose en reina. Sin embargo, el primer ministro del rey, ante la negativa de algunos judíos, entre ellos Mardoqueo, de inclinarse ante él, consiguió del rey la orden de exterminarlos. Ante este peligro mortal, experiencia que, por desgracia, Israel ha tenido que vivir repetidas veces a lo largo de su historia, va a ser de una mujer, de Esther, de la que venga la salvación al pueblo. Antes de presentarse al rey, Esther ayuna con todo su pueblo
y dirige una oración llena de dramatismo y de confianza a Dios. Señor mío, único Rey nuestro, protégeme, que estoy sola y no tengo otro defensor fuera de ti, pues yo misma me he expuesto al peligro. Desde mi infancia oí en el seno de mi familia cómo tú, Señor, escogiste a Israel entre las naciones, a nuestros padres entre todos sus antepasados, para ser tu heredad perpetua, y les cumpliste lo que habías prometido. Oh Dios, poderoso sobre todos, escucha el clamor de los desesperados, líbranos de las manos de los malhechores, y a mí, quítame el miedo. Esther se dirige a Dios llena de confianza, sosteniéndose en la memoria viva de lo que Él ha hecho en favor de su pueblo a lo largo de la historia, y apoyándose en el amor de Dios siempre fiel, que traspasa generaciones y que actúa trascendiendo las vicisitudes y tramas humanas. Fortalecida por Dios, se presenta ante el Rey para interceder por su pueblo y consigue, por su humildad, su salvación. Así, Esther vive su estatus de reina como una vocación en favor de los demás, como una vocación que requiere sacrificio, incluso el de la propia vida, como una vocación al servicio de la esperanza de los que se encontraban sin esperanza, y como una misión que solo va a poder llevar a cabo en comunión con Dios y desde la comunión con Él. Gracias a la intercesión de Esther, la suerte de su pueblo cambió, y la alegría de este hecho es celebrada cada año por Israel en la fiesta de Purim. La reina Esther y su oración son figura de María. Ella es la verdadera estrella de la mañana que nos anuncia y nos trae el verdadero sol en la vida de los hombres, su Hijo Jesucristo. Ella es la que, unida íntimamente a Él y a su obra, nos ha traído la salvación a toda la humanidad. Coronada ya como Reina de cielos y tierra, intercede por todos nosotros, sus hijos, a quienes abrazó en su fiat de Nazaret y engendró en su Stabat del Calvario. María ha sido la que verdaderamente ha cambiado la suerte de toda la humanidad y nos ha abierto la puerta de la esperanza a los que estábamos en las sombras de la muerte a causa del poder del pecado. Aprender a orar orando. Seguimos con la reina Esther, con los comentarios tan impresionantes que nos han hecho al principio, tanto el biblista don Juan Félix como también el delegado episcopal de espiritualidad, porque el objetivo nuestro es eso, aprender a orar orando. Ahora ya con un nuevo Papa, el Papa León XIV, que nos ha llenado el corazón de alegría. No podemos estar sin esa orfandad de quien es Pedro, que tiene como misión el que nos ayuda a vivir esa comunión en la caridad y en el amor. ¿Quién fue la reina Esther? Ya la hemos visto, ya la hemos escuchado muchas veces. Es una personalidad, una mujer de lo más atractivo que hay en toda la Biblia, de esas mujeres grandes, de esas mujeres fuertes, y que nos enseña a orar orando, nos enseña a cuál es el objetivo de nuestra escuela diocesana de oración, donde también los testimonios que escuchamos siempre nos ayudan a cómo se puede orar en lo cotidiano. Toda oración lleva consigo una mirada de fe, una mirada de amor, una mirada de esperanza, ¿no? Y por eso los grandes orantes han permanecido en el amor de Dios, aun en medio de muchas dificultades, ¿no? La oración acaba siendo vivir en una presencia.
Eso Jean Lafrance, en el famoso libro Ora a tu Padre, ya lo explica de una manera preciosa, ¿no? Dice él que toda oración comienza con una presencia, y eso os acordáis todos de la anécdota de aquel campesino en Ars, que cuando le pregunta al santo cura de Ars cómo es su oración, dice él: yo le miro y él me mira. No puede haber una oración si no hay una presencia de Dios en tu vida, si no caes en la cuenta de su presencia. Como estáis aquí el grupo que estáis rezando, porque os toca el turno de la adoración perpetua. Pero por otra parte, se vive en una presencia, eso es la oración, y eso lo vamos a ver en Esther también. Se vive en una presencia, en un Dios que está con su pueblo, en un Dios que nos ama, en un Dios que sale a nuestro encuentro, ¿no? Y por último, toda oración da consigo y lleva consigo un fruto, que es vivir en la presencia de Dios. Eso que los grandes directores espirituales de alma siempre han aconsejado y siempre han dicho, vive la presencia de Dios. Y es verdad que a veces todos tenemos experiencia, yo lo he tenido muchas veces, de estar orando, mis ratos largos de oración que hago todos los días, y que además me parece que es lo que ha sido y lo que ha salvado realmente mi vida cristiana, sacerdotal, incluso episcopal, porque es la oración la que te ayuda a digerir todos los problemas y sufrimientos de la vida y te hace poner tu corazón en el Señor y no en ti mismo, en tu propio yo. Pues a mí que tanto esto me ha ayudado tanto la oración, en el fondo, eso que dicen los directores de alma, ¿cómo vives la presencia de Dios? Pues uno no podrá vivir la presencia de Dios en la vida si no tiene vida de oración. Eso fue de las grandes patrañas que se vivieron en muchos ámbitos al inicio de los años 70, todo es oración, no hace falta orar, todo es oración, sí, todo es oración, presencia de Dios, cuando tengo vida de oración. Pero cuando no tengo vida de oración, desde luego no todo es oración, porque lo que vivo la vida es, pues, pero sin una referencia personal a Jesucristo, que es lo que nos pasa ahora mismo a todos nosotros, o muchas veces pasa, ¿no? De que como no tenemos una sintonía de intimidad con Dios, vivimos todos los problemas de tejas abajo, no con los ojos de la fe. En ese sentido, el Papa León XIV nos está recordando ya desde sus primeros discursos algo precioso, ¿no? Una iglesia que contempla al resucitado, por lo tanto la alegría, y una iglesia que es misionera. El Papa repitió por activa y por pasiva que es una iglesia misionera. Lo mismo que el Papa Francisco ha hablado tanto a la iglesia del servicio a los más pobres, a los más vulnerables, y se veía que era un pastor con corazón abierto. El Papa León XIV va a meter a la Iglesia en una dimensión contemplativa misionera. ¿Cuáles son las tres claves que yo, escuchando a los grandes especialistas que tenemos aquí también en nuestra catequesis, tanto el biblista como también el delegado episcopal, y que hemos preparado, se ha preparado para no decir, podríamos decirlo de siempre, ¿cuál es la oración de Esther? ¿Cómo oraba esta mujer valiente? ¿Cómo era la oración de una mujer que como María cree que para Dios nada hay imposible? ¿Cómo ora una mujer que tiene mucha dimensión de la encarnación del Verbo, de Jesucristo, que se encarna, que vive en su pueblo, que se hace hombre y desde ahí transforma el mundo según el corazón de Dios por la salvación y la redención? Mirad, yo intuyo, vuelvo a repetir, esto nos puede dar a que leamos el original de los textos bíblicos de la reina Esther. Esto nos puede ayudar también a que hagamos continuamente lección divina de la palabra de Dios, que yo lo hago, porque a mí me parece que una espiritualidad, yo siempre digo las cuatro claves de la espiritualidad cristiana, la he repetido precisamente como profesor de que fui de teología espiritual, precisamente en el centro de los agustinos, en Valladolid. Por tanto, yo creo que al Papa alguna vez sí que tuvo que estar por allí, por el centro teológico de los agustinos de Valladolid, porque veo que coincide cuando él era general de los agustinos. Y yo fui allí profesor bastantes años, ¿no? Y yo recordaba que yo siempre decía, una espiritualidad, para que sea cristiana, tiene que tener siempre estos cuatro elementos. El primero y fundamental es que tiene que arrancar de la Biblia, de la palabra de Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. ¿Puede haber una espiritualidad que no sea bíblica? Pues no es cristiana, pues no es católica. Tiene que arrancar de la Biblia.
Segundo, tiene que tener esencialmente y ser litúrgica. ¿Por qué? Porque el latido del corazón de Cristo late en el corazón de la Iglesia. Por lo tanto, puede haber una espiritualidad que prescinde de la Eucaristía, de los sacramentos, de la liturgia, de la liturgia de las horas. No puede haberlo. Una espiritualidad, si no es, como dice el Vaticano II, es verdad que la liturgia no agota toda la espiritualidad cristiana. Por eso la Iglesia también recomienda las devociones populares, el rosario, las novenas, muchas cosas que cada vez están más insertas en esta realidad. Tercera, la espiritualidad cristiana es siempre personal, pero no individual, es comunitaria. Esto rompe totalmente con otros planteamientos de espiritualidad, que se queda en un intimismo, pero sin fecundidad, porque no está abierto a los hermanos. Y cuarto, la espiritualidad cristiana siempre es un servicio a los necesitados y a los pobres, a la evangelización misionera, como nos está repitiendo el Papa ya León XIV. Es una dimensión siempre misionera de mi vida de oración. Yo me acuerdo que me invitaron cuando era sacerdote, precisamente en Valladolid, a un plató nada más y nada menos que de Radio Nacional de España, a hablar sobre la espiritualidad cristiana. Y teníamos allí muchos expertos, había budistas, había también místicos sufí, había también psicólogos, había un plató muy numeroso, ¿no? Yo me acuerdo que una cosa que me impresionó mucho fue dos cosas que percibí que realmente en muchos de ellos no se daba. Y es que la espiritualidad y la oración cristiana, como vamos a ver en Esther, es una espiritualidad que te lleva a vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Eso ni lo intuían muchos de los que estábamos allí en el plató, que solo hablaban de un bienestar, de sentirse bien, de estar bien, de buscarse tu propia satisfacción, tu propio yo. Eso el cristianismo también se da, por supuesto, pero lo supera con creces para llegar a un amor que se hace servicio a Dios y a los hermanos. Y segundo, una cosa que me fijé, en ninguno aparecía el servicio a los más pobres. No aparecía. No interesaba nada ni el hambre del mundo, ni las guerras, ni los conflictos, ni los pobres. Eso sí que se ve en Esther. En Esther se ve una mujer preocupada por su pueblo. Vamos a hacer el esquema. 3 claves que aparecen en la oración de la reina Esther. Primera, una mujer débil, una mujer humilde, una mujer pobre que se presenta delante de Dios con toda su pobreza, con una frase que se utiliza hoy mucho y que el Papa, por cierto, Francisco, era muy devoto. Podríamos decir que es la mujer del desatanudos, mujer de desatanudos, que hay una devoción a la Virgen, así titulada, la mujer que desata nudos, es decir, que desata conflictos, que desata problemas, que no es un problema, sino es la solución a los problemas. Porque los problemas, eso es muy fácil detectarlos. El tema es cómo dar solución a esos problemas. Por lo tanto, ella se sitúa desde su debilidad, desde su fragilidad, desde su pobreza. Esther es una mujer débil, pobre, aunque es reina, y que se pone delante de Dios desde su realidad de judía, pero en un país extranjero, con nostalgia de Sión. Como dice el Salmo, nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. Y por otra parte es una mujer que se sitúa delante de Dios diciéndole como María, aquí estoy para hacer tu voluntad. Mirad, esto es la oración cristiana. Uno va a orar pues como Pedro en el lago Tiberíades, se tira desnudo al agua, es decir, como está, es decir, uno tiene que ir a Dios como está. Casi siempre la mayoría de los cristianos lo que están haciendo es lo que yo llamo anular o aplazar la santidad, porque nunca les viene bien. No, ahora no, porque estamos en el tiempo de verano, tiempo del calor, tiempo de, vacaciones. No, ahora no me planteo la santidad. Cuando llegue el principio de curso ya me tiro al agua de la santidad, de la oración, me hago un proyecto, llega el principio de curso, pero es que ahora con todo lo que tengo de trabajo y tal, ya lo dejo para la Navidad, que es un tiempo muy bonito, en la Navidad, en el Adviento me propongo inicio de un año nuevo, litúrgico, tal.
llega el Adviento, pero no, es que es un tiempo muy bonito, pero en fin, con todo lo que hay de disfrutar de los turrones y que no. Pues lo dejo para la Semana Santa. Llega la Semana Santa, con todo lo que tengo en la Semana Santa, nada. Nos pasamos la vida aplazando la santidad, pero no tirándonos al agua de la oración y de la vida espiritual. Y uno tiene que tirarse como hace la reina Esther. Uno tiene que tirarse realmente de cabeza a la santidad. Tiene que tirarse realmente en su vida a saber, como dice María, que para Dios nada es imposible. Uno tiene que descubrir en su vida la presencia y el gozo inmenso de quien ha conocido el amor. Por esto, esta sería la primera clave de la oración de la reina Esther. Mujer débil, mujer que descubre que tiene que desatar nudos, mujer que se descubre frágil, pequeña, pobre, pero con esperanza. Ahora que estamos también en el jubileo de la esperanza, con un nuevo Papa, pero seguimos en este gran jubileo de la esperanza, peregrinos de esperanza, necesitamos cada vez más mujeres, hombres que como Esther se sitúen delante de Dios en su debilidad, en su pobreza y en su pequeñez, con una confianza infinita en quien es capaz de desatar todos nuestros nudos, todos nuestros conflictos, todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades, todos nuestros cansancios. Ahí tenemos cada uno de nosotros que descubrir algo tan precioso en nuestra propia vida como es ese amor de Dios que vence todas las dificultades, todas las fronteras, todos los problemas, ¿no? Por tanto, primera clave, la reina Esther se sitúa delante de Dios como mujer elegida, reina, preferida de Dios, del pueblo elegido, y que se abre totalmente desde su pobreza y desde su pequeñez a la infinita misericordia de Dios. Segundo, la reina Esther se infiltra en el enemigo, con el enemigo, va allí donde están los problemas, hace esa incursión, se juega la vida. Es imagen de Jesucristo que se encarnó, que pasó por uno de tantos, como dice el himno de Filipenses, y actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Fijaros que esto es importante, porque esta es la segunda clave. La oración no te lleva a mirar a otro lado en la vida, sino a vivir la vida desde el Señor, desde los sentimientos de su corazón. ¿Cómo puedo vivir este problema familiar? ¿Cómo puedo vivir esta situación que me desborda? ¿Cómo puedo vivir en la parroquia esta situación que estamos viviendo ahora de división, de conflicto? ¿O cómo puedo vivir ahora mismo con mis amistades? ¿O cómo puedo vivir en mi comunidad religiosa estos momentos que estamos viviendo de crisis? Que estamos siempre en crisis, porque crisis significa crecimiento, y cuando uno va creciendo siempre entra en crisis, como un niño pequeño, desde que nace hasta que ya se desarrolla, pues todos son crisis, porque tiene que salirle los dientes, tiene que ponerle la inyección porque tiene peligro, tiene que crecer, tiene que desarrollarse, hay comida que le sienta mal, pues todo es, pero va desarrollando su vida. La segunda clave de la reina Esther nos ayuda también a nosotros a orar. No es cuestión de mirar a otro lado, no es cuestión de quedarse, como hacen hoy muchos cristianos, cómodamente sentado. Mirad, probablemente de las crisis solo nos sacan los santos y evangelizar. Cuando una persona se plantea en su vida trabajar por el Señor y evangelizar, desaparecen todas las crisis y todos los conflictos. Ahora, cuando nos tiramos porque no tenemos nada que hacer hablando y nada que hacer hablando y venga hablando y habláis y cómo sería teoría, pues todos son conflictos. ¿Por qué? Pues porque primero miramos donde no tenemos que mirar, miramos con quien no tenemos que mirar, que es con Cristo. Y segundo, y lo más grave, en el fondo lo que nos lleva es a un pesimismo que es lo más anticristiano que existe. Por eso la segunda clave, esta mujer que no tiene miedo en insertarse en el enemigo, se mete por allá para desde dentro vencerlo.
Es verdad que esto es muy arriesgado. También es muy arriesgado la encarnación del Verbo. También es muy arriesgado ese Dios que se hace carne, que se hace hombre y que habita entre nosotros. Es muy, muy, muy arriesgado también el descubrir en nuestra propia vida, descubrir esta realidad que hace la reina Esther. La reina Esther es una mujer valiente, es una mujer... Mira, hay una frase que cuando yo en un tiempo profundicé en una frase que está recogida en el misal italiano sobre la Virgen, y es la palabra intrepidez. En español no utilizamos mucho esa palabra. Es una mujer intrépida. ¿Qué intrepidez tienes? No utilizamos mucho esa palabra, pero en italiano se utiliza mucho más. Y en las misas de la Virgen ha quedado 2 veces María intrépida en el camino, que por cierto es también la palabra que se puede traducir en Caná de Galilea, cuando la Virgen en medio de una boda intrépidamente busca la solución buscando a Jesús, que es quien siempre tiene la solución. Un poco parecido a lo que hace la reina Esther antes. La reina Esther lo que hace es se mete en el enemigo, está allí en medio de su pueblo, en medio de su gente, viendo sus necesidades, y desde ahí toma una perspectiva nueva a los problemas que están sufriendo y que viven. Y esto es un poco también lo que ocurre con la vida de oración, el hombre o la mujer orante. Nosotros sabemos que la oración no se solucionan todos los problemas, digamos, si no es así que llevamos pidiendo siglos por el hambre en el mundo y sigue habiendo hambre, o que triunfe la paz y sigue habiendo guerras, o porque se convierta mi amiga o mi amigo, mi marido, mi esposo, tal, y siguen estando acampando por libre. Seguimos teniendo muchas dificultades. La oración no es una máquina tragaperras que echo los 2 euros y me concede enseguida la bebida que quiero. No es así la vida de oración. Yo pido y yo apuesto, y luego el Señor, probablemente Él dé la solución siempre al final, que es la mejor, la que da Jesús siempre. Y que eso no se va a lograr si yo no lo vivo desde la oración, pero hay que saber esperar. Como decía preciosamente el hermano Rafael, toda la ciencia consiste en saber esperar. Y a veces nos cansamos de esperar, nos ponemos nerviosos, tiramos enseguida la toalla, decimos, para esto no vengo, para orar así. Y por eso hay tanta gente que deja la oración y no sabe una frase que dice San Juan de la Cruz, y que tendría que estar también como base en nuestra escuela diocesana de oración, que por cierto llegamos a millones de personas, miles y miles, quizás a millones de personas a través de tantas visualizaciones como se hacen en todo el mundo de esta escuela diocesana de oración hecha desde la Delegación de Espiritualidad de Toledo. Pero es importante esto que estoy diciendo, ¿no? Porque si no, nuestra vida, es decir, ¿qué dice San Juan de la Cruz sobre la oración? Que quien se aleja de la oración se aleja de todo lo bueno. Por eso también Teresa de Jesús dice que quien ora acaba siempre encontrando el puerto, y quien deja la oración se pierde. ¿Cuántos sacerdotes se han perdido por dejar la oración? ¿Cuánta vida consagrada se ha mundanizado por dejar la oración? ¿Cuántos laicos ya no saben lo que es ni la doctrina social de la Iglesia, que es el Evangelio puesto al día de hoy, porque han dejado de orar? Cuando dejamos la oración nos perdemos. Y nos perdemos a Jesucristo, que es todo lo bueno que existe en la humanidad. El Señor encarna todo lo que necesita nuestro mundo, nuestra sociedad. Él es el Salvador, el Redentor, el amigo que nunca nos falla. La reina Esther, segundo punto, se inserta en el mundo, en todos incluso en sus enemigos, está allí conviviendo, y desde dentro, como la encarnación, da un giro y un sentido nuevo a su vida y a la vida también de su pueblo. Ella no olvida nunca que ha sido elegida por el Señor en el pueblo elegido de Israel y de la revelación. Ella nunca olvida que es el Señor el que la ha elegido para ayudar y salvar a su pueblo, aun desde su debilidad como mujer, como
como en aquellos momentos ella sabe de sus, como todos nosotros, mujer o hombre, sabemos que todos nos presentamos delante de Dios con nuestras carencias, con nuestras debilidades, con nuestras pobrezas, con nuestras miserias, con una vida muchas veces necesitada, tantas veces de conversión. Y tercero, y yo creo que esta va también en la línea de Esther, pero también está en la línea del Papa León XIV, por lo que nos ha dicho, yo creo que lo que hace la reina Esther es buscar soluciones, saber que los obstáculos se pueden convertir en dones, porque si no ocurre muchas veces todo lo contrario, personas que tienen muchos dones y que son obstáculos para encontrarse con Dios y servir a los hermanos. Por eso qué importante es esto que yo creo que la reina Esther va a descubrir. Eso pasa mucho. ¿Cuánta gente tiene muchísima salud y no sabe qué hacer con ella? Y sin embargo ese don que es la salud inmenso lo pierde o enferma y vuelve su mirada al Señor. Porque sabe que, y al revés, cuántos obstáculos que pensamos que no nos hacen no acercarnos a Dios, los vivimos desde Dios y acaban siendo dones, ¿no? Una enfermedad, un límite, un sufrimiento, nuestros pecados mirados de la misericordia de Dios, como vemos en la reina Esther, desde su debilidad, desde su pobreza, desde su pequeñez, desde todo lo que ella vive. Cuántas veces esta mujer, lo vemos claramente, vive con los sentimientos del corazón vivo de Jesús. ¿Cuántas veces esta mujer? Porque un poco esto es nuestra vida. Mirad, nuestra vida tiene que ser siempre, fundamentalmente, una vida, toda ella, vuelta hacia el corazón misericordioso de Jesús. Yo siempre digo que hay como una prueba de algodón de que uno está en Dios, que es la humildad y el ser misericordioso. Cuando una persona es dura y no es misericordioso, la santidad está en el balbuceo en esa persona. Por mucho que se la dé de santo y que reza y que tal, eso que es penitente. La persona que no es humilde y que no es misericordiosa está muy lejos del amor de Dios, está muy lejos de la santidad, pero muy lejos. Porque la dureza de corazón es la característica del hombre sin Dios. Un poco lo estamos viendo, por ejemplo, en la sociedad, que cuanto más se aleja de Dios, más venganza hay, más conflictos hay, más lucha por el poder, por el dinero. Me importa muy poco. Estamos viendo, por ejemplo, en la franja de Gaza, ¿no?, que hay miles y miles de niños que han muerto, da igual. Hay que sacar como sea la guerra de armamentos, hay que sacar como sea. Pero ustedes, que se lo pregunten a todas esas madres que han visto morir a sus hijos, muchas de ellas los han tenido muertos en sus brazos, que me digan a mí si se puede justificar eso, por mucho que creamos, como tampoco se puede justificar, por supuesto, el entrar en un país en plan terrorista y el raptar y matar a gente y coger rehenes, pues tampoco, claro, que está clarísimo. Pero en el fondo, la reina Esther se sitúa en esa línea que decíamos nosotros, ¿no?, y que es una línea de una profunda vida de oración. Ella va a convertir los obstáculos, guerra, sufrimiento, su pueblo, el llanto, las lágrimas, los va a convertir por el amor de Dios y porque es una mujer de plegaria. Es una mujer de oración, es una mujer que se sitúa delante de Dios con los sentimientos del corazón de Cristo. Cuando esta mujer se sitúa delante de Jesús, o delante de Dios en este caso, ¿no?, todavía no se ha encarnado el Verbo, pero es Dios de Dios y luz de luz, y está en la Trinidad, existe. Cuando ella se sitúa así delante de Dios, de Yahvé, ella lo que tiene claro es que el Señor que nos mete en tantos líos nos saca. El que te metió en tantos líos te sacará de ellos. Y el que muchas veces en nuestra vida podemos plantearnos, pues el Señor nos sacará. El que nos metió en la prueba
nos ayudará a superar todas nuestras pruebas, todas nuestras dificultades, todos nuestros conflictos. Mirad, esto es lo más maravilloso de nuestra vida, de verdad. Es decir, cuando uno confía en el corazón de Jesús, eso que decía el Papa en el último discurso, el mal será vencido. Y las guerras serán vencidas, y las dificultades, tendremos que luchar, tendremos que rezar más, tendremos que orar más, tendremos que ser todos más santos, tendremos que ser más misioneros, pero el mal será vencido. Os he contado muchas veces en nuestra escuela diocesana de oración lo que me ayudó a mí cuando escuché y leí, vi la película también de Caro Wojtyła del Papa San Juan Pablo II antes, y me impresionó mucho esa amistad que tiene él con un sastre. El sastre le introdujo en la lectura de San Juan de la Cruz, que fue clave en la vida del Papa San Juan Pablo II, de tal manera que él hace la tesis doctoral sobre el acto de fe en San Juan de la Cruz según Garrigou Lagrange. Hace una tesis doctoral magnífica el Papa San Juan Pablo II en el Angelicum. Bueno, pues él tiene... El Papa, cuando empieza, todavía no se ha planteado entrar en el seminario, trabaja como obrero allí en su Polonia del alma, en su Cracovia, por aquella zona. Y cuando él, por ejemplo, tiene esos momentos de dificultad, el sastre le da una clave que dice que va a marcar su vida. Porque todos estamos preocupados por tanto mal como hay en el mundo, tantas guerras, tantos conflictos. Aunque uno, por ejemplo, estos días cuando ha visto la plaza de San Pedro repleta de jóvenes y cómo era una fiesta el sucesor de Pedro, independientemente de que supieran quién era, quién iba a salir, porque la comunión con Pedro no es nunca negociable. El Papa, sea quien sea para nosotros, es el sucesor de Pedro. Por lo tanto, es el dulce Cristo en la tierra, como decía Santa Catalina de Siena. Pero fijaros que es bonito porque había una fiesta, ¿no? Y le dice el sastre a San Juan Pablo II, entonces Caro Wojtyła, no te olvides que el mal se acaba autodestruyendo a sí mismo. Y fijaros si eso fue cierto, que cuando está ahí el Papa, fíjate, la pobre Polonia que estaba invadida por los dos totalitarismos, el nazismo y el comunismo, ¿no? Que lo único que supieron fue realmente llenar Europa de campos de concentración, y donde decían que en nombre de la libertad del hombre lo único que sabían haber hecho era destruir al hombre. Ya miran qué libertad era esa, destruir al hombre, ¿no? Pues tuvo razón totalmente lo que le dijo el sastre ante un Caro Wojtyła preocupado porque el comunismo y el nazismo entraban y hacían estragos en Polonia y en la humanidad. No quedará piedra sobre piedra. Y en efecto cayó el muro de Berlín, cayeron los Gulag, cayeron los Auschwitz, cayeron los Dachau, todos los campos de concentración se destruyeron. El mal acaba autodestruyéndose. Esta es la oración de la reina Esther, que en medio de esas tres claves que he dicho, vive el gozo de su vida de oración. Por una parte, una mujer que se sitúa orando débil, pobre, frágil delante de Dios. Segundo, ella se inserta en el enemigo, se inserta en los peligros, en los problemas, como Jesús que se encarna, y desde ahí vence por la fuerza del Señor, como hace el Redentor del mundo, que se hizo semejante en todos nosotros, menos en el pecado. Y por último, convierte los obstáculos en dones, sabiendo que la última palabra la tiene Jesucristo, que es la vida. Eres más que el mar, la gota de rocío en el arenal, la flor nacida en medio del pedregal, a fuerza de esperanza, fe y caridad, así eres tú, María de Jesús. Siento una vez más tu mano dirigiendo mi caminar, tus ojos encendiendo mi oscuridad,
Tu corazón de madre latiendo está junto a la cruz, María de Jesús. Llévame hasta Él y esconde mi lucero en su amanecer. Aviva en mi alma el fuego de su querer y apagaré mi sed. Dame de beber la sangre del cordero que fue a nacer del seno inmaculado de ti, mujer, de noche allá en Belén. Solo una vez más dirige mi sendero hasta ese portal y encierra mi camino en su caminar para borrar las huellas de todo mal. Danos tu luz, María de Jesús. Soy como el cristal que deja cada día la luz pasar y enciende claridades por donde va. Soy como luna llena para brillar, así soy yo, la madre del Señor. En la oscuridad acude a mi regazo para llorar, que yo sé de consuelos y de humildad, y enciendo amor y vida de eternidad. Así soy yo, la madre del Señor. Llévame hasta Él y esconde mi lucero en su amanecer. Aviva en mi alma el fuego de su querer y apagaré mi sed. Dame de beber la sangre del cordero que fue a nacer del seno inmaculado de ti, mujer, de noche allá en Belén. Solo una vez más dirige mi sendero hasta ese portal y encierra mi camino en su caminar para borrar las huellas de todo mal. Danos tu luz, María de Jesús. Danos tu luz, María de Jesús. En esta ocasión, en la Escuela de Oración, nos acompaña para darnos su testimonio Vicente González Ramírez, que forma familia con su esposa Rosy, que aquí presente, ambos padres de una hija, Carmen, a los que conozco ya desde hace más de 20 años y que me honra pues tenerlo aquí esta tarde en nuestra escuela. Él es un hombre de fe y es un hombre de parroquia. Él es el presidente de la Hermandad Nuestra Señora de la Muela Coronada en Corral de Almaguer, en su parroquia Nuestra Señora de la Asunción, que se dispone ya a preparar la fiesta grande de su función. Él pertenece a la hermandad también de nuestro Padre Jesús Nazareno, de la misma parroquia, y también a la hermandad de San Isidro, siempre activo en las cosas de Dios y de la Iglesia. Ahora viene a darnos su testimonio. Lo escuchamos. Paz a todos. Como decía nuestro nuevo Papa, León XIV, paz a todos, que se cumpla la paz en todos. Muchas gracias, don Jesús, por esta invitación a dar mi testimonio de lo que habitualmente solemos hacer en estas hermandades. Como bien ha dicho, pertenezco a 3 hermandades, en las juntas directivas de 3 hermandades, pero principalmente en la que hoy me trae aquí es la patrona, nuestra Virgen de la Muela Coronada, que todo corraleño tenemos, aparte de nuestra estampa, tenemos en nuestro corazón. Los corraleños tenemos 3 domingos que relucen mucho en nuestras vidas, que son el primer domingo de mayo, Día de la Madre, en la cual la Virgen de la Muela, desde su ermita, baja al pueblo, a la parroquia, para celebrar allí el tercer domingo de mayo la función, la fiesta en honor a nuestra patrona. Y el domingo de septiembre, primer domingo de septiembre, que con tristeza pues la llevamos de nuevo a su casa en la ermita. Ermita en la cual la Hermandad de la Virgen de la Muela pues mantiene en sus posibilidades
y tenemos un sitio de encuentro para que todo corraleño que quiere mostrar algo bueno de nuestro pueblo, pues allí tiene la mejor joya, que es la Virgen de la Muela y el entorno. Como bien digo, pertenezco a 3 hermandades. En la primera que yo empecé a trabajar, echando una mano, a la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, los Morados, que por culpa de mi primo Antonio, digo culpa, no es que culpa sea un tema peyorativo, al contrario, culpa que le agradezco que me pidiera el que les echara una mano para realizar los sorteos y demás desde el año 1999. En el 2001 ya hubo elecciones y pertenecí a la Junta Directiva como miembro activo de la Junta Directiva. Los nazarenos, me consta que estuvo dando testimonio el presidente, Mérito García Mochales, y lógicamente pues no voy a decir, aunque estaría hablando un día entero de esta cofradía porque es muy emocionante. Desde el 2003 empecé la andadura en otras 2 hermandades, la de San Isidro y de la Virgen de la Muela, por 2 circunstancias muy parecidas. En este caso, la de San Isidro, mi primo Domingo, otro culpable, también pertenecía a la hermandad de San Isidro y lo tuvo que dejar por circunstancias familiares, que se tuvo que ir a otro pueblo a trabajar, y entonces pues me lo propuso y lógicamente acepté. Acepté porque por 2 razones. En una hermandad religiosa hay que echar una mano y también mi padre perteneció a esta misma hermandad como secretario y lógicamente no podía dejar de ayudar. Y tengo que confesar, y un hecho que nos ocurrió en familia, llamémoslo casualidad, llamémoslo cada uno como creamos conveniente. Siendo secretario mi padre, se encargó de la recaudación de la rifa que se hacía anualmente y todavía se sigue haciendo el día 15 de mayo. Pues en la recaudación pues la tuvo que custodiar y la custodió en mi casa, en mi habitación. En esa función entraron a robar en casa y pues lógicamente pues se llevaron el dinero, las joyas de mis hermanas, de las comuniones, etcétera, y la recaudación la tenía custodiada mi padre en una caja con una estampa de la Virgen de la Muela delante. Se llevaron todo, excepto ese dinero de la recaudación. No sabemos si la Virgen de la Muela echó una mano. Estoy seguro que sí. También tengo que, la Virgen de la Muela, pues lógicamente en el 2003 comencé la andadura, hubo unas elecciones y me presenté al cargo de tesorero. Tesorero, cargo que ocupaba mi tío Antonio, padre de los 2 culpables anteriores. Culpables, repito, lo digo con todo el gusto del mundo. Y fue un honor poder ser su sucesor. Porque esta familia, mi tío, mi madre, mi abuelo, tuvieron en su día una experiencia que lógicamente marcó para toda la familia. En los tiempos de guerra, hay que decirlo, pues hubo malas intenciones y en este caso unos valientes, entre ellos mi abuelo Moisés, pues decidió salvar la imagen de la Virgen de la Muela. Entonces, para nosotros es un vínculo que lo tenemos grabado y queremos transmitirlo a nuestra familia. No nos gusta decir mucho de este tema, como tampoco le gustaba decirlo a mi abuelo. Pero en este caso, pues tenemos que echarle la culpa también a mi abuelo, porque hoy en día podemos venerar esa imagen. Si hubiera pasado lo que hubiera pasado, tendríamos otra, porque la Virgen de la Muela en Corral de Almaguer, si no la tenemos, la haremos. Y por eso nuestra devoción, toda la familia, me hubiera gustado que estuviera mi madre aquí. No ha podido subir, pero bueno, se lo agradezco enormemente. Dicho todo esto,
como tesorero de la Hermandad de la Virgen de la Muela, pues he ido ocupando distintos puestos en la hermandad. Después de dejar de ser tesorero, fui vicepresidente y ahora ocupo el cargo de presidente. Tuvimos, por desgracia, y cuento lo bueno al final, pero esto también es interesante. Gracias a don Jesús, aquí presente, don Miguel Molina, como todos sufrimos una pandemia en la cual pues la restricción de la movilidad pues nos hizo que nos quedáramos en casa y lógicamente llegó uno de esos domingos que para los corraños es importante. No sabíamos qué hacer. Yo principalmente ya era presidente, tomé posesión en pandemia y no sabíamos qué decidir, qué hacer, si bajar la Virgen para que esté cerca de los vecinos. No podíamos salir, solamente restricciones teníamos, sí que podíamos salir, lógicamente. Y gracias, en este caso, como he dicho, a don Jesús y don Miguel, que entre don Miguel una conversación telefónica que tuvimos, en la cual me fue narrando virtualmente, hoy lo podemos decir virtualmente, esa traída de la Virgen virtual, en la cual los sentimientos que normalmente los corraleños tenemos cuando viene la Virgen a Corral, pues surgieron, me hizo llorar, don Miguel me hizo llorar, y decidimos bajar la Virgen. Bajar la Virgen al Corral, son 4 kilómetros, bajar la Virgen, dignamente la pusimos en su altar, como es preceptivo, con el fin de que en el momento que pudiéramos abrir de nuevo las puertas para que la gente pudiera ver la imagen de la Virgen y acudir a la parroquia, estuviera allí presente. Y simplemente, sabiendo cada corraleño que la Virgen estaba al lado nuestro, nos dio mucha tranquilidad. Todo esto, lógicamente, pues son decisiones que en las juntas directivas tenemos que tomar. Sabemos que no siempre acertamos, pero procuramos que la gente, los hermanos, sean nazarenos, sean procesiones de pasión, sean procesiones de gloria, disfrutemos de todo lo que se vive, introduciéndonos, como bien ha dicho don Francisco, introduciéndonos realmente en lo que nosotros queremos hacer. No acomodarnos y decir, hoy no, venga, mañana, la Semana Santa no, esta no, la siguiente. Si nos comprometemos a hacer una cosa, hay que estar no tan intensamente como yo, lo digo de verdad porque hay gente que sufre. Entonces, invito a que todos los hermanos, vengo en representación de una hermandad, todos los hermanos de la hermandad que sea, de la devoción que sea, se comprometan a vivir en hermandad. Tengo que dar la experiencia, narrar un poco la experiencia que tuvimos el día 18 de mayo del 2013, que gracias a don Jesús, aquí presente, tuvimos una explosión de júbilo en Corral de Almaguer, no solamente de corraleños, sino de toda la comarca de alrededores. Nos visitaron todas las hermandades, imágenes, estandartes, llenamos el campo de fútbol de gente, de imágenes. Fue una alegría para todos el día de la coronación de la Virgen de la Muela, cosa que todavía hay emociones que no se van a olvidar nunca, como cuando salimos a la calle con una procesión y hay atisbos de lluvia, nos acordamos de las lágrimas de los corraleños que vivieron esa coronación, que vivimos esa coronación y tuvimos la suerte y el disfrutar de ese día que nos ha marcado a todos los corraleños. Así que quiero decir que muchas gracias, don Jesús, muchas gracias, don Miguel, a todos los que hicieron posible todo aquello. No tengo mucho más que decir, sino simplemente que, como he dicho,
todas las cofradías, hermandades, sean de pasión, sean de gloria, que se comprometan, porque la verdad es que es muy bonito. Solamente saludar y tener unas menciones especiales a personas que en esta vida de hermandades me han marcado mucho, marcado porque me han enseñado mucho, me han enseñado a saber estar y como Cristo nos enseña a amar al prójimo como a ti mismo. En este caso, nuestro compañero ya fallecido, por desgracia tengo que decir los fallecidos, Rafael Mendoza, un hermano, un amigo, compañero que me enseñó a saber estar, agricultor de profesión, pero un gran maestro del saber estar. Rufino García Solano, presidente de esta hermandad, que también lo fue, secretario de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Parece que llevamos vidas paralelas, solamente en la vida, porque era un maestro y una buena persona. Y desde aquí al cielo, para los dos y para muchos más, gracias. También tengo que agradecer a mis padres. No han podido subir mis padres, que son el hecho de que yo esté aquí. Mis padres, mis dos hermanas, Asun y Ana, mis cuñados, Félix y Vicente, mis sobrinos, Rodrigo, María Asun, Bruno, Lucía y Beltrán. Y, cómo no, a mi mujer Rosy, que me acompaña, que sufre mis ausencias, y, lógicamente, a mi hija, que es mi vida. Así que muchas gracias a todos y espero que, aunque muy emocionado, mi testimonio sirva para que la gente que quiera emprender una vida y colaborar más con las hermandades, es muy bonito, como decía otro amigo, que también está en el cielo. Esto es bonito. Muchas gracias. El testimonio de nuestro querido hermano ha sido impactante, como siempre. Los testimonios son tan importantes en nuestra Escuela Diocesana de Oración como las catequesis que damos, ¿no? Son hombres, mujeres, en este caso, un amigo que ha testimoniado su vida de oración, que es la definitiva lo que tenemos que hablar. Cómo se puede orar en la calle, en la vida, en el trabajo, en la familia, y cómo cada uno de nosotros comienza una vida de oración cuando descubre a Cristo, cuando se enamora de Cristo, cuando sabe que Cristo es una persona viva con la cual puedo mantener esa relación de amor con quien sabemos que nos ama. Nos volvemos a ver dentro de una semana en estos, cada sábado a las 5:30 en Radio Televisión Diocesana, con este realmente catequesis, meditación, reflexión, que es aprender a orar orando con nuestra Escuela Diocesana de Oración.